Y mientras yo estaba aquí sentado, gloria a Dios, me llamaba la atención este capítulo 1 del verso número 9, que no nos vamos a centrar ahí, pero quise traerlo en esta mañana, porque hay algo que tenemos que tener claro, es que esto no es fácil, gloria a Jesús, aleluya. Ciertamente nosotros tenemos que esforzarnos, había una palabra trazada, aleluya, para Josué en esta palabra del Señor, aleluya, y el Señor sabía que lo que iba a acontecer, lo que iba a suceder, gloria a Jesús, así como cada una de las vidas de nosotros, mi alma adora a Jesús. El Señor quiere que cada uno de nosotros entendamos a que tenemos que esforzarnos a lo que vamos a acontecer en el camino, a las cosas que van a suceder, mi alma adora a Dios, porque sabemos que cuando nosotros damos ese paso de fe, cuando nosotros, aleluya, hacemos morir esa vieja criatura, mi alma adora a Dios, y permitimos que sea el Espíritu Santo el que comience, aleluya, a dirigirnos, mi alma adora a Dios, que comience a guiar nuestros pasos, poderoso Jesús, el enemigo se levanta como río, como león rugiente, aleluya, buscando y tratando a quien devorar, oh gloria al nombre del Señor. Pero el Señor Jesucristo te dice en esta mañana que tenemos que esforzarnos y que tenemos que ser valientes, poderoso Dios. Verdaderamente te está diciendo en su palabra que no podemos temer, que no podemos, aleluya, desmayar, mi alma adora a Jesús, porque la Biblia dice que Dios va a estar con nosotros a donde quiera que vaya. Aquel que te llamó, aquel que te escogió, aquel que te separó desde el vientre de tu madre, es aquel que te va a guiar, mi alma adora a Jesús, para que no tropieces, mi alma adora a Dios, para que no desmayes, para que no te canses en el camino, porque muchas veces puede ser que nos quedemos sin fuerza, pero hay uno que te levanta, hay uno que te sustenta, hay uno que te dice: yo te ayudo, yo estoy contigo hasta el fin. Por eso esta mañana esta predicación se titula "No escapes del ministerio que Dios puso en tus manos". Hay mucha gente que está renunciando a lo que ya Dios, aleluya, yo siento a Dios en esta mañana. Hay mucha gente que está, aleluya, entregando el ministerio en estos tiempos que estamos viviendo, y no es tiempo de dejar atrás el ministerio, no es tiempo de retroceder, no es tiempo de darle pausa, aleluya, a aquello que ya Dios había entregado en tus manos. Es tiempo de que tú comiences a darle play, oh gloria al nombre del Señor, y comiences a orar al quien adora a Dios, aleluya, para que comience a ver la gloria de Dios, para que comience a manifestarse, mi alma adora el nombre del Señor, aquello que ya Dios te había entregado en tus manos, aquello que ya Dios te había hablado en un momento, y Dios te quiere decir en esta hora: no escapes del ministerio que yo he puesto en tus manos. Mi alma adora a Dios. Qué lindo el Señor, aleluya. Quiero basarme un poco en la historia de Pedro, pero en esta mañana tenemos que entender que hay que entrar en la barca. Y usted quizás me está preguntando: ¿cómo que entrar en la barca? Y verdaderamente vamos a ver dos milagros poderosos, aleluya, que acontecieron en la barca. Mi alma adora a Dios. Cuando los discípulos estaban en la barca, la Biblia dice que en el pasado Jesús había llamado a Pedro. Vemos que había una condición de Pedro, que se le había declarado como pecador, que se había declarado como un hombre pecador, y lo vemos en el libro de Lucas. Usted me puede seguir en la palabra del Señor, el libro de Lucas capítulo 5. Qué lindo es Jesús, qué lindo el Señor. Gloria a Dios. Cuando buscamos el libro de Lucas capítulo 5, vemos que aconteciendo que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba, aleluya, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Había mucha gente que tenía necesidad, había mucha gente que quería escuchar lo que el maestro, aleluya, de tanto que se hablaba de él, lo que él quería decir a aquel pueblo, aleluya. Entonces Jesús vio a dos barcas, porque mucha gente se le pegaba, mucha gente, aleluya, quería estar cerca. Entonces Jesús decidió, aleluya, cegarse a la orilla. Vio dos barcas. Me llama la atención que él puso su mirada en aquellas barcas de los discípulos. Mi alma adora a Dios. Antes de que Jesús los llamara, ya Dios los había separado, ya el Señor los había escogido, ya Él había fijado sus ojos sobre de ellos. Así mismito el Señor ya ha trazado un plan para con usted, ya así mismo el Señor ha puesto su mirada para con cada uno de nosotros. Mi alma adora a Dios. Vemos que ya Jesús había fijado sus ojos sobre Pedro, sobre Andrés, sobre Santiago y Juan. Mi alma adora a Dios. La Biblia declara que ellos habían estado toda la noche tratando de pescar algo sin éxito. ¿En dónde estaban estos discípulos? Estaban en la playa, estaban en el mar, estaban en la barca. ¿Y qué hacían en la barca? Estaban tratando de pescar algo, pero no pudieron pescar nada en toda la noche. Me llama la atención, aleluya, que cuando usted tiene una capacidad, mi alma adora a Dios, usted puede entender cómo es que debe de hacer las cosas. Entonces,
estoy tratando, aleluya, de entender por qué ellos no pudieron pescar nada. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos las cosas con nuestras propias fuerzas, aleluya, tratamos de hacer las propias fuerzas con nosotros, no vamos a poder. No es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Santo Espíritu del Señor, es con la capacidad, es con la sabiduría que Dios pone en cada uno de nosotros. Alma mía, adora a Dios. Qué lindo el Señor. Fíjese que pudo haber varias embarcaciones en aquel lugar, pero Jesús quería tratar con ellos. Jesús no quería tratar con la que estaba a la derecha, con la que estaba a la izquierda, con la que estaba atrás, con la que estaba al frente. Jesús quería tratar con ellos, así como Jesucristo quiere tratar con cada uno de nosotros que se encuentran presentes en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Jesús quiere tratar contigo, amado hermano. Alaba y adora el nombre del Señor. Aleluya. Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. La Biblia dice que Jesús, entrando en la barca de Pedro, comenzó a predicar desde la misma hacia la multitud. ¿En dónde entró Jesús? A la barca. Por eso es que es necesario que nosotros entonces comencemos y entremos a la barca. Y usted va a entender más adelante por qué es necesario llegar a la barca. Hermano Ángel, pero es que si yo me tiro en la barca, la Biblia dice en el libro de Mateo, gloria a Dios, aleluya, que en cierto momento, más adelante, el Señor Jesucristo hizo entrar en la barca a los discípulos. Óigame, y le hizo ir delante de él a la otra ribera. Ya el Señor Jesucristo sabía lo que iba a acontecer. Ya el Señor Jesucristo sabía que se iba a levantar, aleluya, una tempestad en aquel mar, mi alma adora a Dios, que iba a ser azotada, aleluya, en medio del mar, que las olas la iban a azotar a aquella barca, porque, aleluya, el viento era contrario. Por eso es necesario que el Señor muchas veces nos separe y nos meta en aquella barca para que los vientos comiencen a azotar a nuestra vida y nosotros podamos ver y entender lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Porque no podemos quedarnos de orilla, tenemos que sumergirnos, aleluya, y comenzar a ahogar mar adentro, aleluya. Mi alma adora a Dios. Porque es que cuando nosotros nos encontramos en el medio del mar, aleluya, nos encontramos en la barca y comienzan a azotar los vientos, ahí es que quizás podamos mirar al cielo, aleluya, y poder exclamar de dónde vendrá mi socorro. Ahí es que nosotros podemos declarar que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero si tú te quedas en la orilla, no va a haber nada que azote tu vida, viendo ahora a Dios. Entonces, vas a estar como quien dice, todo bien, todo normal, no pasa nada, pero cuando no pase nada, es tiempo de comenzar a preocuparse. ¿Por qué no hay algo que está azotando mi vida? Porque muchas veces nos acomodamos, muchas veces nos acostumbramos a lo fácil, aleluya, y no queremos ni sumergirnos en las profundidades de la palabra del Señor. Y alma adora a Dios, aleluya, y alma adora a Jesús. Óigame, dice que enseguida Jesús les habló porque ellos vieron al maestro que venía, aleluya, caminando sobre el mar, aleluya. Ellos tuvieron temor, ellos creían que era un fantasma. Entonces, aleluya, cuando se dieron de cuenta que era Jesús, viendo a Dios, Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo, viendo a Dios. Porque es que cuando Jesús nos separa, nos escoge, nos forma con sus manos de alfarero, nosotros no podemos caminar con miedo. Nosotros tenemos que caminar con la convicción de que aquel que nos llamó es el que nos va llevando agarrado de la mano, viendo a Dios. Qué lindo el Señor. Aleluya. Óigame, dice la palabra que comenzó Pedro y descendió de la barca. Porque muchas veces es necesario que cuando estemos, aleluya, en el medio del mar, en la barca, ahí es que es necesario que nosotros descendamos, aleluya, y comencemos a caminar sobre las aguas, creyendo en el gran yo soy, creyendo en el invisible, creyendo en el Dios todopoderoso, aleluya, creyendo, aleluya, que Dios está como poderoso, aleluya, con nosotros. Entonces Pedro, aleluya, recobró ánimo. Eso es lo que el Señor te quiere decir en esta mañana, que recobremos el ánimo, que podamos entender, aleluya, que cuando nosotros nos sumergimos ante su presencia, mi alma adora a Dios, mira el Señor, Dios comienza a obrar a favor de nosotros. Nosotros comenzamos, aleluya, a ver la mano de poder y de misericordia sobre cada uno de los hombres, aleluya, que lo buscan y me adoran en espíritu y en verdad, aleluya. Aún aquel que esté caminando en pecado y se arrepienta de sus malos caminos,
camino, aún el Señor endereza sus pasos, y adora a Dios, y le da una vida nueva. Aleluya, querido el Señor. Poderoso el nombre de Jesús. Pero me llama la atención que Pedro, aleluya, comenzó a sentir unos vientos fuertes, aleluya, que arreciaban en contra, aleluya, de su vida, y comenzó a temer por su vida. Oh, alma mía, adora el nombre del Señor. Tantas maravillas que Pedro había visto. Entonces comenzó la duda, llegó el dilema. Mi alma adora a Jesús. Muchas veces aún, hermano, estando congregándonos en la iglesia, quizás pueda llegar la duda, pero el Señor te dice en esta hora: no dudes, no temas, porque yo soy Jehová. Aleluya, yo estoy contigo. Ay, alma a Dios. Óigame, cuando nosotros sentimos la presencia del Señor, cuando nosotros sentimos al Espíritu Santo, aleluya, manifestándose sobre cada uno de nosotros, nosotros no tenemos por qué, aleluya, estar avergonzados. Nosotros no tenemos por qué tener temor. Mi alma adora a Dios, aleluya. Óigame, nos trasladamos entonces en ese momento, en ese primer encuentro con el Señor Jesucristo. Mi alma adora a Dios, aleluya. Allá en el capítulo número 5 del libro de Lucas, óigame, dice que luego de haber estado toda la noche sin pescar algo, tal parece que esas palabras de Jesús, las cuales exaltaba aquella multitud, fueron suficientes para que obedecieran al Señor y tener la convicción de que algo iba a acontecer. Aleluya, porque cuando ellos le permitieron al maestro de que se subiera a una de las barcas, el maestro comenzó a predicar, el maestro comenzó a exaltarle su palabra, y ellos estaban quietos, escuchando lo que Dios, aleluya, a través de su Hijo amado Jesús tenía que hablar. Y ciertamente esas palabras que el Señor Jesucristo estaba dando a aquella multitud fueron suficientes para convencer a aquellos hombres, aleluya, que para lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Mi alma adora a Dios, aleluya. La Biblia dice que fue tanto, fue mucho lo que pescaron, que la red se rompía, aleluya, y aún llenando la otra barca comenzaba a hundirse. La Biblia dice que la barca comenzó a hundirse de tal manera que Pedro rápidamente se postró de rodillas ante Jesús, diciéndole: apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Porque Pedro no podía creer lo que sus ojos estaban viendo, unos hombres de experiencia, unos pescadores natos, mi alma adora el nombre de Jesús, y ellos estuvieron toda la noche hasta la mañana y no pudieron pescar nada. Y ciertamente Jesús dijo la palabra. Solamente Jesús dio una instrucción. Mi alma adora a Dios. Pero no se trata simplemente de la instrucción, se trata simplemente de la obediencia, porque ellos habían obedecido aquel mandato de Jesucristo y le enseñó a través de aquel milagro, oh, mi alma adora el nombre de Jesús, que Él era el Hijo, aleluya, de Dios. Mi alma adora a Dios. Qué lindo, qué lindo, qué lindo el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor Jesucristo, mira lo que le dijo a Pedro, mira lo que le dijo: no, muchachos, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Yo me imagino al Señor Jesucristo mirándolo: Pedro, no temas. Yo me imagino al Señor Jesucristo extendiéndole su mano y diciéndole: no temas, porque ¿sabes qué? Ahora ya no vas a pescar más peces. Ahora vas a ser pescador de hombres. Mi alma adora a Dios, porque para eso yo puse mi mirada ante ti. ¿Y por qué? Aleluya. Hay gente que está renunciando, hay gente que está entregando el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Mi alma adora el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, poderoso Jesús. Vemos más adelante, luego que Jesús resucitara, la Biblia dice que en una ocasión se manifestó. Ahí brincamos al libro de Juan, capítulo 21. Gloria a Dios. Qué lindo Jesús, poderoso Dios. Dice la Biblia que en una ocasión se manifestó a sus discípulos, verso número 1 del capítulo 21. Se manifestó a sus discípulos junto al mar de Tiberio. Óigame, notamos en esta ocasión que Pedro decide volver de pesca. Pedro decide volver de pesca. Óigame. Y 6 de los discípulos que estaban con él decidieron seguirle, decidieron acompañarle. Mi alma adora a Jesús. O sea que vemos que en otra ocasión ellos decidieron, aleluya,
volver a la playa, volver al mar, volver a la barca. Ya habíamos visto en esas primeras dos ocasiones como el Señor Jesucristo, su mano de poder y de misericordia, había descendido sobre cada uno de ellos y ellos habían visto la gloria de Dios, aleluya, en sus vidas. Pero en esta ocasión, después de tantos milagros, después de estar un tiempo caminando con Jesús, ellos deciden volver de pesca. ¡Oh, aleluya! Ellos al parecer confiaban en lo que hacían antes. Quizás se les había olvidado para qué habían sido llamados. Quizás, aleluya, ya habían dicho, ya lo que teníamos que hacer lo hicimos. Pero había una comisión que el Señor Jesucristo ya le había dado a aquellos hombres de Dios. Así hay mucha gente hoy en día renunciando a lo que Dios ya había hablado a cada una de sus vidas. Aleluya, aleluya, aleluya. La Biblia dice que la manera que Jesús se presentó en la playa, aleluya, no pudieron percatarse que era Jesús porque Jesús se había, aleluya, acercado a aquel lugar. Yo me imagino que estaban a 100 metros. Aparentemente se podía ver, aleluya, el reflejo de que era un hombre, pero no podían, aleluya, detectar de que era el Maestro, de que era Jesús. Aleluya. Esta gente estaban confiando en lo que ellos hacían antes. Esta gente estaban confiando, aleluya, en lo que ellos hacían antes de aceptar a Jesús. Hay mucha gente que está confiando en el viejo hombre, en aquel hombre que habían dejado enterrado en aquella tumba, mi alma adora a Dios, y están buscando, aleluya, de cómo abrir la lápida para entonces, aleluya, comenzar a hacer las obras que antes hacían. Gloria a Dios. Porque quizás están pensando en la vida pasada. Quizás a lo mejor tenía prosperidad, porque hay gente que comienza, aleluya, a pensar en la prosperidad. Hay gente que comienza, aleluya, a pensar en las cosas materiales que tenían anteriormente, pero se les olvida de la gloria, aleluya, que habían visto cuando acercaban a Dios, cuando servían a Dios, aleluya, cuando seguían al Señor Jesucristo. Mi alma adora a Dios. No podemos darle ventaja al enemigo, aleluya, de que inspire al hombre a que busque y comience a acabar, a sacar a aquella vieja criatura que ya está enterrada. Mi alma adora a Dios. Ciertamente ellos creían, aleluya, que con sus propias fuerzas ellos podían irse de pesca, aleluya, pero ciertamente cuando el hombre sale sin rumbo, sale sin dirección de Dios, se aparta del camino, todo va a ser fracaso. Mi alma adora a Dios. Aleluya, aleluya. Óigame. Quizás esta gente estaban enfocados, como mucha gente hoy en día, en ganarse el sustento. ¿Para qué? Para poder proveerle a sus familias. Óigame, pero hay una cosa bien importante. Es bueno que nosotros podamos salir a trabajar para llevar el sustento a nuestra familia. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener presente, y es que no podemos descuidar el propósito de nuestro llamado. Porque Dios es primero sobre todas las cosas. La Biblia nos enseña que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y este que está aquí te puede testificar, aleluya, de las grandezas que yo he podido ver, aleluya, cuando le he dado el primado a Dios. Aleluya, poderoso el nombre del Señor. Qué lindo Dios, qué lindo Dios. Aleluya, aleluya. Óigame, Jesús le hace una pregunta. Mi alma adora a Dios. Jesús lo sabe todo, pero Jesús quería ver la reacción de ellos. Jesús quería, aleluya, probarlo, y le hace una pregunta. ¿Tienen algo de comer? Ellos, aleluya, en esta palabra podemos entender que el único proveedor es Jesucristo. Amén. En aquel momento ellos no tenían nada, porque, óigame, quizás habían sacado la esperanza de Cristo y comenzaron, aleluya, a poner la esperanza en sus propias fuerzas. Hay mucha gente que está poniendo su esperanza en las cosas materiales del mundo. Óigame, mira cómo me dice el libro de Mateo capítulo 6, verso número 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellos? Óigame, el Señor le dijo, echen la red a la derecha de la barca para que hallaran los peces. Ciertamente, ellos como que estaban comenzando, aleluya. Hay una palabra, creo que es déjà vu, algo así, que es como que algo ya había pasado, como que algo ya había conseguido, aleluya. Y ciertamente me imagino ellos, su mente, óigame, pero como que esto ya lo habíamos visto en el pasado, como que esto ya había sucedido. Mi alma adora a Dios. Comenzaron entonces a hablar entre ellos. ¿Será Jesús?
será el Maestro, será el Señor, aleluya. La Biblia dice ciertamente, buscad y hallaréis. Oiga, mis amados hermanos, de esta manera podemos notar que lo que el hombre no puede ver, Dios lo ve. Lo que el hombre no ve, Dios lo ve. Mi alma adora a Jesús, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Dios está velando todos tus pasos. Dios está atento. El Espíritu Santo te quiere guiar, aleluya. El Espíritu Santo te quiere redarguir en esta mañana, poderoso. En el nombre del Señor, aleluya. Al parecer Juan sospechaba que aquel hombre era Jesús y le dijo a Pedro, hoy Pedro, ese es el Señor, ese es el Maestro, ese es Jesús. Mi alma adora a Dios. Yo me imagino a Pedro recordando aquella pesca milagrosa, ya estamos concluyendo. Mi alma adora a Dios. Óigame, donde al ver el milagro y verse desnudo espiritualmente, porque muchas veces, aleluya, nos encontramos desnudos espiritualmente, aleluya, cuando comencemos, aleluya, a hacer las cosas que hacíamos antes, cuando comenzamos a pecar deliberadamente, cuando comenzamos a caminar con nuestras propias fuerzas, aleluya. Mi alma adora a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que estar vestidos con toda la armadura de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Para que cuando comiencen las acechanzas del enemigo, para que cuando el enemigo comience a tirar datos, mi alma adora el nombre de Jesús, nosotros podamos estar alertas, nosotros podamos tener esa convicción que hay uno que es más grande. Aleluya, mi alma adora a Dios. Ciertamente yo me imagino a Pedro pensando en esa primera ocasión. Óigame, cuando se había encontrado de rodillas, cuando le había dicho al Señor, apártate de mí, porque era un pecador. Pero Pedro seguramente recordó el llamado de Jesús. Pedro cayó en cuenta, aleluya, cuando Jesús le dijo no temas, cuando Jesús le dijo no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Yo me imagino que él cayó en sí y comenzó a decir en su mente, oye, Jesús no me llamó para que yo estuviera aquí en el medio de la mar pescando peces. Jesús me llamó para que yo fuera a predicar su palabra, para que yo fuera a pescar hombres, aleluya. Oh, mi alma adora a Dios. Por eso es que es necesario que muchas veces nosotros, aleluya, cuando nos llegue la duda, nosotros nos montemos en la barca, nosotros comencemos a remar hacia lo más profundo, aleluya. Y estoy hablando espiritualmente, nosotros nos postremos de rodillas y comencemos a hablar con Dios, comencemos a inclinarnos ante su presencia, comencemos a intimar con Él para poder entender, aleluya, en qué hemos fallado, en qué nos hemos desviado, aleluya. Mi alma adora a Dios. Gloria a Dios. Oh, qué lindo el Señor. Oh, qué lindo el Señor, porque el Señor tiene cuidado de sus hijos. Aleluya. Ciertamente el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, aleluya. La Biblia dice que nada nos va a faltar. Aleluya. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, amados hermanos. Aleluya, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Oh, qué lindo el Señor. Jesús, aparte de hacer el milagro de los peces, también les tenía comida preparada, lista para comer. Óigame, si tú te encuentras sediento, si tú te encuentras hambriento, yo te invito en esta hora a que tú levantes la manita al cielo. Aleluya. Porque hay uno que provee, hay uno que sacia su sed, hay uno que te da a comer de su palabra. Su nombre es Jesús, aleluya. Jesús te dice en esta hora, venid y comed, venid y comed. Si te encuentras sediento, si te encuentras hambriento, aleluya, esta es la oportunidad, este es el momento, aleluya, de recobrar fuerzas nuevas. Oh, mi alma adora el nombre de Jesús, de renovar las nuevas fuerzas, de decirle al Señor, aleluya, dame de aquello que me habías dado antes. Óigame, dame de aquello que yo sentía cuando yo vine ante tu presencia por primera vez. Yo quiero sentir tu presencia. Oh, qué lindo el Señor. Yo quiero escuchar tu voz. Aleluya. Yo quiero, aleluya, servirte. Yo quiero, aleluya, ver esa mirada de amor. Aleluya. Oh, mi alma adora a Jesús ante tu presencia, mi Dios. Por eso es importante y es necesario que las cosas que estamos viendo no sean, aleluya, cosas como para poder desviarnos del camino, desviarnos del propósito. Mi alma adora a Dios. Por eso es necesario y es menester de cada uno de los hermanos que le busquemos en espíritu y en verdad. Que lindo el Señor Jesucristo. Aleluya. Voy a cantar una alabanza para así orar por cada una de las vidas. Oh, qué lindo es Jesús. Qué lindo Jesús. No encontré pista, pero vamos a cantarla.
Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Dios. Prácticamente es algo de lo que Pedro pudo haber sentido. Gloria a Dios. Y quizás nosotros también podemos estar sintiendo. Pero esta es la oportunidad que el Señor te da de que tú te entregues por completo. Gloria. Que no sea media. Que te entregues por completo. Aleluya. Qué lindo el Señor. Poderoso Dios. Qué lindo el Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Entre redes otra vez volví a la playa. Ese viejo pescador vuelve a su barca y aún escucho tu voz como ayer, como un eco me vuelve a decir: Pedro, ven, sígueme. Fueron sus palabras, jamás podré olvidar. Esa tu mirada, Gloria a Dios. la mar llora callada. Puede ser quizás que aún recuerde su voz sobre ella, que sus aguas perciben su huella. Aleluya. Cuando viste en el mar y lo hiciste callar y ordenaste a los vientos ceder. Puede ser que lo mismo que yo te extrañe, Jesús, te extraño. Extraño tus palabras, Jesús. Extraño la comunión de mis hermanos, aleluya. Extraño compartir la cena en tu mesa. Recuerdo que hasta comía de tu mano. Extraño tu presencia, sobre todo cuando caminaste conmigo sobre el mar. Extraño, Señor, el aprender de ti sentado a tus pies. Estoy aquí, Señor, recordando los momentos más queridos. Lloro a solas porque añoro lo vivido. Estoy triste, te negué, fui un cobarde, te fallé, y mi mente me culpa, me asedia, me condena, me miente, me acusa, me duele. Señor, perdóname. Estoy arrepentido. Jamás podré olvidarte, Señor mío. La mar llora conmigo. Puede ser quizás, aleluya, que aún recuerde tu voz que es tan bella, que en mi vida refleje tu huella. Yo que anduve sobre el mar y busqué de tu paz, hoy he vuelto a mi vida de ayer. Puede ser, yo no sé, ¿qué será si ya nada es igual? Y te extraño. ¿Cuánto daría por volverte a ver? Intentarlo de nuevo y no fallarte esta vez. Oh, no quiero fallarte otra vez. Oh, perdóname, Señor. Aleluya. Si usted necesita acercarse al Señor en esta mañana, levante su manita al cielo. Estaremos orando por cada uno de ustedes. Aleluya. También estaremos presentando cada petición, cada hermano, cada amigo que se encuentre